Bueno, en su discurso, el premier Pedro Cateriano anunció un plan bastante ambicioso de infraestructura y de apoyo a las familias más vulnerables. Se refirió, y este es un dato preocupante, que la pobreza en el país podría aumentar entre 8 y 10 puntos, es decir, pasar del 20%, que fue lo que teníamos al cierre del 2019, 20% de pobres, hasta un 30%. El BCR habla de un 27%. ¿Qué hacemos justamente entonces para ayudar a estas familias? Vamos a escuchar qué es lo que dijo el premier Cateriano. Cuando las consecuencias de la pandemia son difíciles de precisar, proyecciones preliminares estiman que la pobreza podría subir entre el 8 y el 10%. Ello llevaría al país a retroceder 10 años de avance continuo en la lucha contra la pobreza. Esta crisis podría llevar al país a que más de 868.000 hogares no tengan ingresos suficientes para cubrir la canasta básica de alimentos y sus servicios, en donde el 64% de estos hogares viven en las zonas urbanas. Para mitigar estos impactos, en lo que resta del año, adoptaremos un conjunto de medidas por más de 8.000 millones de soles. Esta inyección de recursos, equivalente a más de un punto del PBI, permitirá sostener el consumo de las familias mientras se recupere el empleo y moderar el impacto de la crisis sobre la pobreza. Bueno, ahí estaba, ¿no? Justo esta inyección importante, 8.000 millones de soles para aliviar o al menos contener el golpe que ya están sufriendo estas familias peruanas. Ahí entran, por ejemplo, los famosos bonos que empezarían a ser repartidos esta semana y la próxima a 2,5 millones de hogares adicionales. Además, el segundo tramo del bono para 8,5 millones de familias. También se ha anunciado, por ejemplo, un bono para familias pobres que tengan hijos menores de 2 años. Pero también habló del tema del trabajo, el famoso teletrabajo, que se extendería hasta julio del 2021. Vamos a escucharlo. En el último año, solo en Lima, se perdieron cerca de 2.700.000 empleos. Sin embargo, el reinicio de las actividades económicas y la recuperación progresiva de las diversas actividades e industrias han permitido la recuperación de cerca de 2 millones de empleos. No obstante, se advierte que el incremento tiene lugar principalmente en empleos informales. Se extenderá el trabajo remoto hasta el 31 de julio de 2021. A la fecha, se registran más de 220.000 trabajadores que vienen laborando bajo esta modalidad, evitando el riesgo de contagio del COVID en los centros laborales. Bueno, estos fueron solo algunos de los varios anuncios que hizo el premier Cateriano. Para analizar este discurso y los retos hacia adelante en los cortos 12 meses que quedan a este gobierno, estamos ya en la línea con el exministro de Economía, Alfredo Torne, a quien le agradezco por acompañarnos esta tarde, señor Torne, y preguntarle en líneas generales cuánto de los anuncios que ha hecho el premier Cateriano son materializables en los próximos meses. Muy buenas tardes, Omar, y muy buenas tardes a tu audiencia. Gracias por la entrevista. Mira, yo pienso que el premier le ha dado un poco más de sustancia al discurso del presidente Martín Vizcarra. Ajá. Pero yo pienso que yo quiero darte 2 ideas centrales. La primera es que tenemos que ver el tema sanitario conjuntamente con el tema económico. Y esto lo digo por el aumento que han habido de casos de infecciones en la última semana, sí, ¿no? Y el gran riesgo es de que tengamos que volver a una cuarentena. Y la segunda idea que quiero dejar es que el premier, si bien ha dado mensajes muy interesantes como la promoción de la inversión privada que no estaban en el programa y detallar una serie de proyectos de inversión,
yo pienso que ellos siguen pensando que el impulso a la recuperación es hacer un poco más de lo mismo. Y eso es, yo pienso, un error. Porque cuando estamos en una economía en recesión, lo que necesitamos es un gran empuje, un gran shock. Y eso es lo que yo no veo en el programa de recuperación económica del gobierno. Cuando hablamos, por ejemplo, señor Torne, de estas grandes cifras que ha dado el premier cateriano, 8.000 millones de soles para apoyo a familias vulnerables, que entiendo se van a traducir en estos bonos, ha enumerado una lista de grandes megaproyectos, incluso línea 3, línea 4, carretera central. Pero en paralelo, lamentablemente, estamos viendo que la inversión pública se sigue contrayendo de manera importante en los últimos meses. Ese es el punto central, Omar. A ver, vayamos a los bonos primero. Yo soy de los que he dicho siempre que lo que más debemos de apoyar es el consumo privado. Porque según nuestras estadísticas, el consumo privado le restaría 10 puntos porcentuales al crecimiento este año. Entonces, veamos en esa perspectiva lo que ha planteado el premier. Si sumamos todos los bonos del premier, llegamos a 1.7 puntos porcentuales del PBI. Eso significa que estamos compensando el 1.7% de la caída del consumo privado. Es decir, nada. ¿No? Entonces, yo pienso que el premier y la ministra tienen que pensar que se acabó el periodo de contención, que el premier lo ha dicho muy bien, y que pasamos a un periodo de recuperación. Y recuperación significa utilizar todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para realmente sacar a la economía adelante y evitar perder más empleos en la economía y que mucha gente termine en la pobreza, como él lo ha mencionado. Es decir, usted plantearía una entrega de subsidios, de bonos mucho más agresiva, pero tenemos la espalda financiera, tenemos, digamos, los ingresos necesarios para eso. A ver, es que hay ciertas cosas en las cuales no deberíamos de gastar tanto. Hay otras cosas en las que sí deberíamos de gastar mucho. Y yo pienso que el MEF tiene que hacer un balance de dónde pone el dinero y dónde no lo pone, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es la evaluación que tiene que hacer el MEF. Pongamos otro ejemplo. Sí, que usted lo acaba de mencionar. El gran problema de este gobierno es la ejecución presupuestal. Entonces, que nos listen todos los proyectos de APPs que va a ser proinversión, cuando sabemos que el problema de proinversión está en la normativa, ¿no? Que se cambió en septiembre del 2018, y por eso hemos tenido que optar, invitando al Reino Unido PMO para ejecutar la reconstrucción del norte. Entonces, si el premier realmente quiere destrabar estos proyectos, lo que debería hacer es lo mismo que han hecho desde la reconstrucción del norte, armar un paquete de proyectos e invitar un PMO que se encargue de ejecutar estos proyectos. Porque lo peor que nos pasaría es que sigamos con la ejecución que tenemos hasta el día de hoy. En junio, la inversión pública cayó en 74%. Entonces, los que nos están arrastrando hacia abajo es el sector público, la mala ejecución del sector público. Y ahí yo le quería preguntar cómo ve, digamos, el plano de las medidas para reactivar el otro motor, que es el más importante y es el motor más grande, que es la inversión privada, que se va a contraer de manera importante este año. ¿Qué estamos haciendo para impulsar la inversión privada? Escuchamos un discurso digamos, de bastante apertura del premier cateriano, habla de grandes proyectos mineros que deberían activarse, pero
en la práctica, ya en lo sustancial, ¿qué se está haciendo para lograr esa recuperación de la inversión privada, que es la que genera empleo? A ver, yo creo que el Premier ha dado un paso muy importante, ¿no? Ha puesto en su discurso y nos ha dicho que la inversión privada es parte de la recuperación, cosa que no habíamos escuchado antes. También nos ha dicho que hay que destrabar la inversión minera, algo que tampoco se había escuchado antes, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay que saludar al Premier cateriano de que nuevamente ha puesto en la agenda la inversión privada, y hay que reconocer que la inversión privada es el 80% de la inversión total. Entonces, sin inversión privada no podemos recuperarnos. Pero ¿qué pasa? En una recesión hay que ver la mentalidad del inversionista privado. El inversionista privado ve de aquí a 3 años, el minero, ¿no? O el que está invirtiendo en una APP. Y él quiere saber cuál va a ser el nivel de crecimiento en ese periodo. Es decir, es lo que yo decía en un artículo, los espíritus animales. Es decir, hay que cambiarle las expectativas al inversionista privado. Y una parte pasa por destrabar proyectos, que es lo que ha hecho hoy día el Premier cateriano, pero otra pasa por un gran impulso de inversión pública que jale al sector privado. Y eso no está. Ahora, para terminar, señor Torne, rápidamente, ¿qué puede pasar en el plano económico ante una denegatoria de la confianza al gabinete cateriano en la coyuntura en la que nos encontramos? Mire, yo espero que eso no suceda. Creo que lo que nosotros necesitamos ahora es juntar fuerzas, y él lo ha planteado muy bien. Creo que ha ido al Congreso con un mensaje de colaboración y tratar de trabajar ejecutivo, sector privado y el legislativo juntos. Yo pienso que eso es lo que tiene que primar. O sea, seríamos muy mezquinos que en esta situación se le deniegue la confianza al Premier. Lo que necesitamos es sumar, no restar. Perfecto. Y si los congresistas tienen algo que decir, que lo digan. Y si está bien, que se incorpore. Pero no les metamos cabe, ¿no? Perfecto, perfecto, señor Tornes. Muchas gracias por estar con nosotros en Economía para Todos. Alfredo Torne, exministro de Economía. Son las 3:15. Vamos a una rápida pausa. Venimos con más aquí en Economía para Todos.